Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bien, en esta tarde del 21 de octubre, cuando ya estamos en la recta final de todo este proceso de las elecciones regionales a realizarse dentro de 6 días, hoy tenemos en nuestra mesa de trabajo al señor Ramón Barrio. Él es técnico en informática y aspira a la Asamblea del Departamento de Córdoba, y quiero darle una cordial bienvenida a esta mesa. Sí, buenas tardes, un saludo muy especial a este medio de comunicación, son informativos. Agradecerle la atención, doña Caris, por tenernos en la tarde de hoy aquí, darnos esta oportunidad importante para nosotros de expresar nuestras opiniones y nuestros criterios generales sobre esta campaña. Bueno, como todos ustedes saben, nuestra metodología es que si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta en línea con el tema, aquí vamos a tener al señor Ramón Barrios. Como les dije, él es aspirante a la Asamblea del Departamento de Córdoba, y cualquier inquietud que ustedes tengan o aporte o sugerencia la podemos hacer en línea, con siempre recordando el tema del respeto, porque es agradable podernos comunicar en el marco del respeto que merecemos como personas, como ciudadanos. Bien, entremos en materia en la tarde de hoy. Señor Ramón, yo siempre hago una consulta, porque es que la vida a veces es como tan chévere hasta que se meten a políticos, porque yo veo que como que dicen una cosa, dicen otra, y yo digo, pero ¿por qué no se quedó sin meterse a la política? ¿Quién es Ramón Barrio y por qué escogió ahora ser aspirante a la Asamblea del Departamento de Córdoba? Bueno, sí, gracias. Mi nombre es Ramón José Barrios Iriarte. Yo soy una persona que desde muy joven fui inquieto por los problemas sociales de las comunidades. Muy joven entré a trabajar en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. A los 4 años ya era directivo del sindicato de Telecom en el departamento de Córdoba, en la capital de Montería. Y en 1988 me nombraron presidente del sindicato a nivel departamental. En el 2000 fui directivo nacional del sindicato Telecom en Bogotá, también elegido de forma popular por los trabajadores afiliados, y desde comienzo de mi trabajo sindical me he preocupado por los grandes problemas sociales. Tengo una vasta experiencia en el trabajo sindical, en el trabajo comunal. Fui también presidente de varias acciones comunales en Montería, principalmente en un barrio muy central que se llama El Edén. Asimismo, el barrio La Coquera, La Floresta, fui asesor de la acción comunal, y muy preocupado con los problemas de los trabajadores. Soy fundador de unos 5 o 6 sindicatos en Córdoba, entre ellos el sindicato en ese momento de los trabajadores que construyeron la hidroeléctrica de Urrá. Igualmente fundé el sindicato de trabajadores administrativos de Lorica, de Sagún, y asesor de organizaciones sindicales comunales y sociales. Siempre he estado preocupado por ese problema, siempre he estado comprometido con los problemas sociales, sin interés personal ni económico. Siempre la función mía es siempre servir a las comunidades de manera gratuita y sin recibir ninguna contraprestación por eso. Social, usted lo decía ahorita, el tema de incluirse en el tema político ha sido el interés por el trabajo social. Exactamente, sí, llega un momento en que uno se compromete tanto con los intereses de las comunidades, de los trabajadores en general, que uno llega a la conclusión de que hombre, para poder sacar a este país adelante necesitamos otras formas diferentes, no solamente de hacer política, sino de hacer organizaciones sociales. Si uno ve, pues, muchos dirigentes que hacen un esfuerzo importante en atender los problemas de las comunidades, pero viene la cuestión electoral y ahí automáticamente, hasta ahí llega pues la intención de defender los intereses de la comunidad, y lo transforma en buscar un interés personal. Cuando los intereses que priman en cualquier individuo son independientes, definitivamente no debe meterse al tema social, porque creo que allí pierde el objetivo, la credibilidad y cualquier tipo real de los temas colectivos. Sí, porque si uno está aspirando meterse a la política o meterse al trabajo social para conseguir
un ingreso, una forma de vida o un mejoramiento económico, mejor se meta a comerciante o otro tipo de actividad. Porque yo, mi experiencia me ha permitido, yo he hecho un esfuerzo por prepararme autodidácticamente. Hoy soy especialista, por ejemplo, en problemas de servicios públicos domiciliarios. Soy especialista en problemas de tutela, de reclamo, de todo tipo de reclamaciones en lo que tiene que ver con salud. Pero eso lo hago pues con el solo interés de servirle a las comunidades, de servirle a la gente, de servirle a mis amigos, sin ninguna contraprestación. Eso siempre lo tengo que dejar claro, sin ninguna contraprestación. Entonces, eso me ha permitido en los muchos años que tengo en el movimiento sindical y social, que ya me tienen identificado, ya me conocen, ya tengo una opinión pues en concreta, una opinión de la comunidad en concreta sobre mi comportamiento con relación a mi trabajo y con relación a la defensa de los intereses sociales. Cuando usted dice, bueno, voy a postular mi nombre a la Asamblea del Departamento de Córdoba, ¿cuáles son los pilares con los que usted llega? Sabemos que ustedes en este caso, pues los que aspiran a la Asamblea, diputados, no presentan un programa de gobierno, pero sí tienen como unas pautas, unos puntos con los que dicen, cuando yo esté ahí voy a hacer eso, voy a luchar por eso. ¿Cuáles son los puntos con los que usted llega y pretende de alguna manera, utilizando el lenguaje, defender o fortalecer? Sí, cuando nosotros observamos fundamentalmente los datos oficiales sobre los diferentes problemas y necesidades de las comunidades, y hoy nos encontramos con que los primeros 4 problemas principales de Córdoba, en primera instancia está el desempleo, en segunda instancia está la inseguridad, en tercera instancia está la corrupción y en una cuarta instancia está la falta de oportunidades. Cuando uno aspira a un cargo de elección popular, que es supremamente importante porque para el caso concreto en el que estoy aspirando en la Asamblea Departamental, es importante porque estos diputados son los encargados de vigilar, de controlar, de supervisar y de que los recursos del presupuesto departamental, o sea, los impuestos que paga todas las comunidades en el departamento de Córdoba, se inviertan bien. ¿En qué se deben invertir? En la solución de los problemas principales de las comunidades. En este caso concreto, en cómo solucionamos el problema principal que hay en este momento del desempleo. Pues las cifras son impresionantes. La del DANE, la que acaba de dar el DANE, es de 13 pues tenemos cifras de desempleo del 13.2 oficiales. Está considerada en la costa atlántica como las 3 primeras cifras más altas de desempleo. Entonces uno se pregunta, si no hay posibilidades de empleo, o sea, si no hay posibilidades de un trabajo, por lo menos digno, si no hay posibilidades de un ingreso en un hogar de cualquier nivel, ya sea un hogar muy pobre o de clase media o de clase alta, si no hay ingreso, no hay posibilidades de que esa familia pueda avanzar en el desarrollo social. Entonces, es decir, ese es un flagelo que históricamente viene atropellando a Colombia y principalmente a los departamentos con los índices más altos de desempleo. Y Córdoba está en uno de esos puntos. Entonces nosotros creemos, con el presupuesto, por ejemplo, en el caso concreto de este año, el presupuesto para el 2019 es de 1.157.000.000.000 de pesos. ¿Qué inversión no se puede hacer con esos recursos para comenzar a quebrar esos índices altos de desempleos en el departamento de Córdoba? Sí, porque yo puedo hacer propuestas en concreto a Planeta Rica, a Sagún o a Chinú sobre ciertas necesidades fundamentales locales que se presenten. Pero si no atacamos los problemas departamentales, o sea, los graves problemas departamentales, no vamos a poder atacar los problemas locales, regionales, municipales, si no atendemos. Pues. Cuando hablamos del problema desde el ámbito departamental, un ejemplo, pongamos un ejemplo.
cuando usted dice vamos a atacar, pero tenemos que atacar desde la parte departamental para que se pueda de alguna forma, de una manera cíclica, llegar al tema municipal? Sí, por ejemplo, si logramos, el empleador número uno de los municipios de Córdoba y de Colombia es el Estado, son los municipios, son los departamentos. Pero las políticas gubernamentales han venido recortando los presupuestos municipales y los presupuestos departamentales. Por eso, por ende, hombre, han dejado de trabajar o han llegado a sumar la cifra de desempleo muchos trabajadores. Entonces no hay incentivos, es decir, el Estado no garantiza que la empresa privada, a través de la inversión en la generación de puestos de trabajo, pueda garantizar disminución del empleo. Un ejemplo, en lo que va de este año, según cifras oficiales de la Cámara de Comercio, se han cerrado más de 3.000 empresas en el departamento de Córdoba, fundamentalmente microempresas, pymes. Eso ha llevado a la calle a cientos de personas que estaban trabajando. O sea, si el Estado no garantiza, si la administración departamental no garantiza unas posibilidades porque el sector privado pueda incentivarse y tener la posibilidad de generar empleo, no vamos a tener posibilidades de cortar esas cifras o de disminuir esas cifras altas de desempleo. Sí, el Estado tiene que garantizarle, tiene que facilitarle. ¿De qué manera lo podría hacer el Estado? Reduciendo los impuestos, por ejemplo, garantizando a las empresas privadas cierta viabilidad pues en la constitución de infraestructura, disminuyéndole una cosa que afecta mucho a esta zona, a nuestra zona, es las altas tarifas de los servicios públicos. El Estado puede garantizar, así como se le garantiza y se le da oportunidad. Por ejemplo, damos un ejemplo, los nuevos almacenes que se están generando, ¿puedo decir nombres? Sí, por ejemplo, el ARA, por ejemplo, JD, por ejemplo, o Surtimás, otros supermercados que están llegando. Estos supermercados vienen con unas garantías mínimas de pago de impuestos y con unas gabelas tributarias excepcionales que guardando las proporciones pagan menos que una tienda de barrio, guardando las proporciones. Pero eso mismo no está aplicando para el Esa misma pequeño... garantía no se le permite a la pequeña y mediana empresa, para que la pequeña y mediana empresa pueda tener esas mismas oportunidades para que puedan generar empleo. Yo, por ejemplo, cuando se construyó, me decía pues un propio concejal de Montería, que cuando se construyó uno de los supermercados más importantes de Montería, ese hace 5 o 6 años, en ese momento el supermercado donó a los concejales recursos suficientes para que les pudieran, en una decisión del Consejo Municipal de Montería, le pudiera bajar los impuestos para que esa empresa, que es una empresa internacional, pudiera construir, formar un supermercado. Bueno, se generan empleos, pero vuelvo y repito, tienen una serie de gabelas y garantías, como la tienen a nivel nacional grandes empresas y multinacionales que tienen todas las facilidades, que no es la misma garantía que se le dan al inversionista nacional o al inversionista regional, al inversionista criollo, al inversionista privado, para que la empresa privada pueda generar más empleos. Entonces usted considera que de alguna manera, si se disminuyen los impuestos, de esta manera se podría generar o reactivar el tema del empleo, que está en el 13,2% y que tenemos más de 1 billón de inversión anual para el departamento. Sí, es decir, hay que facilitarle a las empresas para que puedan generar empresas, para que puedan tener la posibilidad de construir empresas. Pero si no se reactiva la economía, así la empresa privada gasta el esfuerzo por construir empresas, generar empleo, pero si la gente no tiene capacidad de compra, o sea, la gente no trabaja, no tiene ingresos, no hay forma de que la gente pueda comprar, y si no hay forma de comprar, no hay forma de reactivar la economía, no hay forma de desarrollar la economía. Es decir, por eso a veces nosotros consideramos que desarrollar una campaña a nivel departamental y no concatenarla, no relacionarla con el problema nacional, no hay forma de llegar a solucionar los problemas macros. Es decir, es cierto,
Aquí puede haber una política de reducción de impuestos, si hay una decisión de la Asamblea Departamental, de la Gobernación de reducir impuestos para generar empleo. Pero si no hay una política nacional del gobierno, en facilitarles, porque hay impuestos nacionales, en facilitarles también esas garantías, esas gabelas, que sí se le da a la empresa y a la inversión privada internacional. Esa es la desigualdad que tenemos. ¿Por qué se le dan tantas garantías a las empresas internacionales y por qué esas mismas garantías, esas mismas posibilidades para que se pueda generar riqueza, desarrollo, mejoramiento de la calidad de vida a los empresarios, a los productores y a los inversionistas nacionales? Cuando usted esté allí en la Asamblea, ese va a ser uno de sus compromisos. Sí, creemos que vamos a atacar de fondo, a plantearle, pues, a buscar el consenso entre las diferentes corrientes que se hayan elegido, de los diferentes partidos que se hayan elegido en la Asamblea Departamental, para plantearle un acuerdo con el gobernador, hacer una política de flexibilidad en impuestos que nos permita a las empresas, grandes empresas, pues, que tienen que inversionistas que están dispuestos a invertir, inversionistas nacionales y regionales que están dispuestos a invertir en el San Jorge, pero que no tienen las garantías, a que se les dé las garantías, se les suministre todas las posibles, se les haga unas exenciones tributarias durante un tiempo para que puedan generar empleo. Y esto no solamente está pasando, y lo acaba de decir acá el señor Ramón, no es un tema departamental, está pasando en las localidades del San Jorge y en las del Sinú y en las de la Sabana y en todo el país está pasando este tema. Cuando usted habla del segundo tema, el segundo punto por el que va a trabajar es el tema de la inseguridad, pero es que la inseguridad es una cosa exorbitante y no solamente en el San Jorge o no solamente en Córdoba, sino a nivel de país. Desde allí, ¿usted qué va a plantear o qué plantea hacer desde la Asamblea y cómo lo va a hacer? Sí, este es el segundo problema que genera la preocupación, pues, para hablar en concreto del departamento de Córdoba y su capital, es el problema de la inseguridad. Pero el problema de la inseguridad no se puede atacar como la pretende atacar o la viene atacando el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal, en el caso concreto de Montería, porque yo vivo en Montería. Que es atacar la inseguridad de forma policiva, represiva. El problema de la inseguridad es un problema macro, de fondo. En el problema de la inseguridad no solamente es, pues, uno de los factores por falta de oportunidades. Hay personas que se descomponen socialmente porque no tienen posibilidad de desarrollar un trabajo, porque están desempleados, porque tienen familia, porque tienen falta de oportunidades. Jóvenes que salen de estudiar en una universidad pública o privada sin ninguna posibilidad de empleo y terminan, pues, en manos de la delincuencia. Se ven obligados a incursionar en la delincuencia, personas sin ninguna posibilidades. ¿Qué hay que hacer? En ese mismo problema a nivel nacional macro, no hay garantías. Yo pregunto, ¿por qué en la década del 70, el 80, la vida era mucho mejor en el sentido de que había grandes posibilidades de trabajo, grandes posibilidades de empleo, de oportunidades? La inseguridad no era tan galopante como está actualmente. Es decir, la inseguridad en una parte es por la falta de oportunidades y la otra, la falta del Estado, de una política seria que controle, pues, todos los problemas de los flagelos del narcotráfico, el flagelo de las organizaciones delictivas, que son hay organizaciones delictivas que son organizaciones formalmente o conformadas formalmente, que el Estado debe mirar esa situación y atacarla de fondo, pero no es reprimir una política represiva, porque así no va a haber la forma de solucionar el problema de la inseguridad, el problema del raponazo, el problema, uno se imagina una persona con la familia, con los hijos pidiéndole para alimentarse su esposa y no tener oportunidad, y sale y al primero que encuentra lo atraca. Es decir, si el Estado no entiende que uno de los factores que profundiza e inciden en la inseguridad es la falta de oportunidades de ingreso, de empleo, si no se mira eso como un problema de fondo, no hay posibilidades de solucionar el problema de inseguridad. Así le ponga un policía por cada habitante. ¿Por qué? Porque mucha gente necesita trabajo, necesita oportunidad, y mucha gente se mete a la delincuencia porque no tiene ninguna posibilidad de conseguir un recurso para subsistir en esta sociedad.
Sin que esto que está diciendo el señor Barrios, de alguna manera se ha entendido de que se está legalizando la delincuencia. Delincuencia es delincuencia y hay que decirlo, pero estamos hablando de que una de las formas de combatirla, la que él propone, es que se generen oportunidades. Cuando hay ese tipo de oportunidades, ¿usted cree que el tema de oportunidades en nuestro departamento, vamos a hablar del departamento, se da por el tema de desigualdad también? No. O sea, cuando nosotros colocamos la delincuencia y el desempleo, decimos, muchos se meten a delincuente por el tema del desempleo, por falta de oportunidades, pero cuando nosotros colocamos estas tres aquí y colocamos el tema de igualdad, cree que el tema de esa palabrita que nos gusta tanto, pero que poco ponemos en práctica, el tema de la igualdad, ¿cuál es la otra? Ahorita se me escapa la igualdad y... Bueno, ahorita se me escapa, pero es muy similar. Si hubiera igualdad, ¿cree usted que habría mayores oportunidades? Es decir, el tercer punto del que usted va a hablar es el tema de la corrupción, pero es que la corrupción es la que se está llevando la mayor cantidad de recursos y está dejando a una gran población en un nivel de desigualdad impresionante. De alguna manera se tendría que entonces mirar también el tema de igualdad. Sí, es que la falta de oportunidades, la falta de la solución de sus problemas básicos de una sociedad genera desigualdad y discriminación. Entonces, cuando yo digo de que no debe ser un tratamiento totalmente policivo, para buscarle una solución al problema de la inseguridad, porque la inseguridad la genera el aumento de la delincuencia, ¿cierto? Sí. Pues cuando yo digo que que el Estado no debe ser eminentemente policivo, sino que debe buscar otras formas de atacar la delincuencia, y eso sí, y atacar de fondo con todo el poder del Estado y con todo el poder policivo y militar del Estado, atacar de fondo las grandes organizaciones delictivas que existen a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel regional y a nivel nacional. Sí, no, es decir, porque es que si el raponazo, pues el que se roba la cartera, que se ve una señora sola y coge y le roba la cartera y mira como dice uno, y con eso puede solucionar un problema de un día. Ese raponazo no es el mismo del que se organiza para asaltar una empresa, para asaltar una entidad bancaria, para asaltar y arrebatarle la propiedad privada, los recursos, los bienes a una familia. No, es una delincuencia y es otro tipo de delincuencia organizada. Ustedes pueden ver que a Montería, acá llegan organizaciones de otros departamentos delincuenciales a hacer los grandes atracos, pues, que dice uno, que puedan decirle a empresas o a entidades oficiales o privadas. Entonces, lo que queremos decirles es que no es el mismo tratamiento. Hay que buscar oportunidades. El Estado tiene que garantizar. Ahora, en el punto de la corrupción, vamos a tocar de fondo. ¿Por qué no hay oportunidades? Porque, por ejemplo, en el 2018 se robaron, porque hay que decirlo así, se robaron 50 billones de pesos, billones con B, del presupuesto nacional. O sea, lo que llamamos los ladrones de cuello blanco se robaron 50 billones de pesos. De esos 50 billones de pesos, ¿cuánto le podían corresponder al departamento de Córdoba y cuánto le podía corresponder a la región del San Jorge? ¿Y qué posibilidades de generación de empleo, de riqueza, de desarrollo podría generar esas miles de millones de pesos que se sustraen los que de forma fraudulenta, utilizando el presupuesto nacional, utilizando el poder del Estado y utilizando sus vínculos con los grandes poderes políticos nacionales, robarse, pues? Porque uno de los aspectos principales de nuestra corriente política, el Polo Democrático Alternativo, y de nuestra campaña es: nosotros creemos que no hay nada más sagrado que el presupuesto nacional. ¿Por qué?
porque esos recursos que son los que pagamos los colombianos de forma permanente, son recursos que deben invertirse ¿en qué? En la solución de los grandes problemas sociales del país. En concreto, en la solución del problema del desempleo, en la solución de que eso puede, cuando se reduce el desempleo, mejora la calidad de vida. Porque cuando a una familia se le da un auxilio como de Familias en Acción, que le dan 60.000, 120.000 pesos cada 2 meses, eso no genera empleo. Porque la familia, el ser humano no necesita una limosna. El ser humano necesita es la posibilidad de trabajar. Cuando el jefe del núcleo familiar de una casa consigue un empleo, trabaja el mes y lleva su remuneración a la casa, se siente digno, fortalece a su familia, reactiva la economía, el bienestar de la familia. Eso es lo que queremos, que esos recursos del Estado, del presupuesto nacional, ¿por qué tienen que robarse? Los vamos a invertir en la solución de los problemas principales. ¿Cómo hacer? Generando empleo, riqueza para que podamos tener empleo y mejorar la calidad de vida de la población. Por eso la corrupción está considerada, pues en la encuesta nacional considerada en el segundo puesto, llegó a ser el primer problema nacional, la corrupción. Llegó a ser el primer problema nacional. Inclusive una encuesta un plebiscito que se hizo, que recogió más de 11 millones de firmas, donde pues se propusieron una serie de puntos para comenzar a darle solución de fondo al problema de la corrupción. Pero eso realmente no se cumplió, los gobiernos no lo han hecho cumplir. Entonces nosotros creemos que nosotros en nuestra campaña para la Asamblea Departamental vamos a llegar a plantear a la Duma Departamental un acuerdo también departamental para que se respete, para que se haga pública. Ojalá se pudiera públicamente conocer las inversiones, los recursos que entran, los recursos que salen, las inversiones y se puedan priorizar en la solución de los problemas principales. Vea, aquí hay índices delicados. Índice de pobreza en Montería es el 11, perdón, en Córdoba es el 11.8. El índice de pobreza. El índice de desigualdad, de analfabetismo, pues me imagino que en zona, más que todo en la zona rural, es del 19.3, casi el 20%. Es decir, aquí hay índices que nos ponen entre los 5 o 6 departamentos más pobres de Colombia, siendo Córdoba uno de los departamentos más ricos desde todo punto de vista. Empezando por su gente. Vamos a dar unos ejemplos. Fuimos en la década del 90, 1996-97, producíamos en Córdoba 117.000 hectáreas de maíz. Hoy en día el maíz que se está importando. En la década del 70, del 90, perdón, llegamos a producir 117.000 hectáreas de maíz. Hoy se están produciendo aproximadamente 23.000. Y del maíz que consumimos en Córdoba, estamos importando más del 57, casi el 60% del maíz que producimos lo estamos importando. ¿Qué pasó? Que pasamos de ser un departamento, éramos el primer, hasta hace muy poquito. Yo creo que todavía conservamos que somos el país más productor, el departamento más productor de maíz en Colombia, pero estamos importando el 40% del consumo nacional de maíz, cuando este es un departamento eminentemente productor de maíz. ¿Por qué? ¿Por qué logramos pasar de 117.000 hectáreas de maíz a 20.000, a 24.000 que sembramos en estos momentos? Por la falta de apoyo oficial, que no solamente son los problemas de sequía, los fenómenos naturales, sino por la falta de atención, de apoyo del Estado. Entonces, el año pasado importamos 11.5 millones de toneladas de alimentos, entre ellos café. Sí, estoy planteándolo como un problema nacional para aterrizarlo en Córdoba, que cómo es posible, donde el propio FENAL se le planteó al gobierno nacional, en el caso concreto de Córdoba, le dijo al gobierno nacional: vamos a sembrar el maíz que necesita Córdoba, y comienza Córdoba a reactivar su economía.
Igualmente sucedió con el algodón. Llegamos a sembrar 85.000 hectáreas de algodón. ¿Sabe cuánto sembramos este año? El año pasado sembramos 14.000 hectáreas de algodón. Es decir, una hectárea de algodón produce 40 empleos directos. El maíz es una cadena productiva. Entonces, es decir, hoy vemos índices de pobreza, de desigualdad, vemos índices de desempleo y de delincuencia producto, por ejemplo, en el Bajo Sinú, en la zona de Cereté, Cienegador, Cotorra, San Pelayo, la delincuencia se subió ostensiblemente cuando se redujo el número de hectáreas sembradas de maíz de algodón. La delincuencia se subió ostensiblemente porque la gente se dedicó, pues no tenían otra posibilidad sino a buscar de una u otra forma la forma de subsistir. Entonces, es decir, ahí tenemos el departamento, uno de los departamentos más ricos de Colombia, pero tenemos un departamento completamente abandonado por las políticas oficiales. ¿Por qué no se siembra maíz? ¿Por qué no se siembra algodón? Los insumos son los más caros del mundo, nos atrevemos a decirlos. Los insumos son más caros en Venezuela, en Colombia son más caros que en Venezuela que en Ecuador. Entonces, un productor de maíz se gasta 4 millones de pesos por una hectárea y produce el maíz y lo va a vender por 3.700.000 pesos. Entonces, eso hay que sumar el tema de las vías, el tema de muchas cosas. Muchos factores que inciden. Entonces fíjate, es tocar el problema de forma macro para que podamos tener una idea en concreto. Hay los fenómenos nacionales, los fenómenos atmosféricos también nos han afectado. Pero cuando llegamos al tema de la corrupción, que ya usted lo ha dicho, tenemos de 50 billones de pesos, uno como que no alcanza, hay 50 billones de pesos, un burgo de plata como decimos nosotros en el argot costeño, pero ¿cuál es el compromiso mejor de Ramón Barrios una vez esté allí en la asamblea, combatir la corrupción? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Usted. Bueno, en primera instancia plantear lo que dije, hacer un llamado a todas las corrientes políticas que salgan elegidos en la Asamblea Departamental a que hagamos un acuerdo político de frente a la ciudadanía del Departamento de Córdoba, a plantearle por lo menos comenzar a disminuir los niveles de corrupción en el manejo de los recursos del Estado a nivel departamental. Es interesante la propuesta, pero en este caso, si nosotros somos reales, los que más están hurtando, los que más le han robado al país son los políticos. Correcto. Entonces, correcto. usted va a llamar político para que... Correcto, no, es decir, vamos a plantearle a la clase política que salió elegida en la Duma departamental hacer un acuerdo para comenzar a disminuir los niveles de corrupción en la contratación administrativa. Si no es posible, porque uno entiende, sí, que no todo... las campañas que ellos hacen se gastan cientos y miles de millones de pesos para poder llegar a la elección, lo que nosotros no hacemos. Por eso cuando nosotros llegamos sin ningún compromiso, nosotros llegamos sin ninguna obligación con nadie. Si no hay posibilidad de un acuerdo político, entraremos a hacer la vigilancia permanente de que los recursos se inviertan bien. Sí, si no hay posibilidades de que se autocontrole la duda, pues de que hay una forma de que las diferentes corrientes políticas que están en la Asamblea Departamental se controlen y logren entender de que los recursos del Estado son para invertirlos, principalmente en los sectores más vulnerables de la sociedad, en los sectores más pobres, en los sectores de mayor discriminación. Le voy a dar un ejemplo, que de cada 100 empleos que hay en Córdoba, 65 es del rebusque, es del comercio informal. O sea, eso es desastroso. De 100 personas que están trabajando, 65 tienen que salir todos los días a rebuscarse. Y muchos de ellos solamente tienen ingresos diarios, lo equivalente a $2 diarios, o sea, a 7.000 pesos colombianos. Que se puede vivir una familia con 7.000 pesos. Entonces,
Uno de los factores importantes para reactivar ojalá pudiéramos reactivar la economía en el aspecto general, que se comienza a sembrar los productos que nosotros producimos en el departamento, a controlar la corrupción de fondos, y así comenzamos a recuperar el departamento. Y el Polo Democrático Alternativo, que ustedes lo conocen y lo han visto los ciudadanos, pues en los debates en el Congreso de la República, en el caso concreto de nuestro senador Jorge Enrique Robledo, le podemos decir que ese mismo comportamiento lo vamos a tener en la Asamblea Departamental. No vamos a llegar allí a buscar recursos para el enriquecimiento personal ni familiar de Ramón Barrios, porque a mí me conocen hace más de 30 años en el departamento de Córdoba como un dirigente político, sindical y social, y saben cuál ha sido mi comportamiento. Jamás he conectado con la deshonestidad, y mucho menos me he aprovechado de cargos para buscar enriquecimiento mío personal o de mi familia, jamás, por el contrario. Siempre he vivido de mi empleo, de mi trabajo. Ahora que quedé desempleado cuando liquidaron a Telecom, bueno, ya estoy a punto de recibir mi pensión, pero siempre siempre he tenido ese criterio de que cuando uno se mete a la política, se mete con compromiso de servirle incondicionalmente a la comunidad. Servirle sin buscar ninguna contraprestación personal, porque si no, pues, métase a otro negocio. Métase a comerciante. Métase a comerciante, no se meta a político. Da más plata, métase a comerciante. Y no daña a la gente ni daña. Pues, uno normalmente pues generaliza y dice político, los políticos son corruptos. Ya eso hoy en día uno se lo escucha a los niños y en estos días veía un video donde unos niños participaban y la presentadora hizo una pregunta y el niño le respondió que estaban en el Congreso. Ya usted se puede imaginar el resto. Entonces se generaliza, ¿verdad? De pronto, porque mucha gente que llega a estos cargos no va con la intención de trabajar por las comunidades, sino que sabemos que van con el interés de trabajar por sus ideales personales, por llenarse, por ir escalando incluso, pero nunca escalar, y a mí me parece fenomenal el tema de escalar políticamente o de hacer carrera política, pero algunos no solamente escalan políticamente, sino que van escalando para su bolsillo cada día más. Todo esto se ve en nuestro municipio y Córdoba no escapa a esta realidad. Cuando se habla de que se combate, que hay que combatir el desempleo, la inseguridad, la corrupción, esto nos va a generar entonces mayor, bueno, no mayor, porque mentira, es que no tenemos mucho, nos va a generar oportunidades, que es el cuarto punto con el que usted dice, yo voy a llegar allí para que se pueda contrarrestar la falta de oportunidades que tenemos en Córdoba. Sí, doña Caris, como le he venido diciendo, si nosotros logramos controlar esos tres flagelos a nivel departamental, ojalá a nivel nacional, es indiscutible, porque ese fenómeno ha sucedido en otros países. Por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, Ecuador. Pues que había una cultura, porque se convirtió en una cultura. Si la gente ve a una persona, fulano de tal, sí, profesional, lo nombraron en este cargo, y ya a los 2, 3 años tiene casa, finca, carro. Y entonces eso lo consideran como una virtud. Sí, señor. O sea, prosperidad sobre a costa del pueblo, de enriquecerse. Puede ser una empresa privada, porque ahí también hay corrupción en la empresa privada, pero lo degradante, pues lo que uno califica como absurdo, es que la sociedad o sectores de la sociedad consideran eso como una virtud. O sea, el que roba, sí, ya lo consideran como si eso fuera algo normal. Es una descomposición social. Señor. Es una descomposición. Eso es como que dice, robó pero hizo. Ese es como el término que utilizan mucho. No, pero este robó pero hizo. Al menos, no, es que no tiene que robarse un peso, como dice Robledo. Es que si contrató 5,000, tiene que se gaste los 5,000, pero ¿por qué tiene que robarse un peso? Además, a uno le pagan unos honorarios allí, le pagan un salario, unas prestaciones. ¿Por qué tiene que robarse los recursos? ¿Por qué tiene que estar atrás de la contratación? Sí, no, la objetivo de nuestra aspiración al Congreso, a la Asamblea Departamental, que está enmarcada en el programa del Polo Democrático Alternativo, es llegar allí a combatir los métodos corruptos que afectan el presupuesto
y que esto termina afectando los intereses de la comunidad. Sí. Es decir, hay políticas nacionales que el gobierno aplica que vienen afectando muchas. Toda esta política de apertura, el Tratado de Libre Comercio, toda esta política de dolarización afecta a la economía. Pero esto se agrava más cuando los recursos que entran, mucho más, por ejemplo, los recursos que entran de regalías. Si esos recursos se invirtieran bien, no hubiera tanta pobreza, no hubiera tanto desempleo, no hubiera tanta desigualdad, no hubiera tanta discriminación. Porque son dineros en concreto. Sí. Que se roban la plata, se la llevan para paraísos fiscales o usan testaferros. Y el Estado sabe quiénes son. Pero como es una política casi que del Estado o de los que vienen usurpando el Estado de hace rato, por eso le generan tolerancia a esa política que para mí es delincuencial, porque cuando usted se roba la plata del presupuesto municipal, departamental o nacional, usted está robando la plata que nosotros estamos dándole al Estado para que el Estado la invierta en la solución de los problemas básicos de la sociedad. Sí, yo aspiro a llegar, por eso el Polo, nosotros hacemos la campaña como la estamos haciendo. Hasta hoy pudimos venir a Montelíbano. Bueno, habíamos venido con Robledo, con el senador Robledo, pero hasta hoy pudimos venir a hablar con las comunidades y a plantearles. ¿Por qué? Porque las campañas las hacemos con muchas limitaciones económicas. Y ustedes pueden ver el despilfarro de propaganda, impresionante, miles y miles de millones de pesos por encima de los topes oficiales. Cuando usted compromete, cuando usted se compra un voto o usted le invierte miles de millones de pesos en una campaña, usted va a robar, usted va a recuperar esa plata. ¿Y cómo es la forma de recuperarla? Porque el sueldo que le van a pagar de un alcalde no le alcanza para recuperar esa plata. Tiene que buscar la forma de recuperarla y obtener un rendimiento, entre comillas. Por eso es que ¿de dónde lo sacan? Terminan convirtiéndose en contratistas. De la contratación estatal. Entonces, creemos que pues lo que hemos percibido en el desarrollo de la campaña en el departamento es que va a haber una reacción importante de la comunidad en una votación masiva, independiente, una votación de opinión, una votación importante que va a condenar esta metodología que no puede seguir galopando en Córdoba, en Montelíbano, en Córdoba y en Colombia, porque le viene haciendo mucho daño a la sociedad, a nuestra sociedad, a nuestros hijos. Hay mucha pobreza, sí, hay mucha desigualdad, hay mucha discriminación. ¿Cuántos niños mueren de desnutrición mensualmente? Doctora Caris, hay enfermedades como el sarampión y el dengue que estaban controlados hace décadas. Sí, señor. Han vuelto a resurgir en el departamento. En lo que va de este año han muerto más de 35 personas de dengue y no se conoce, y eso se oculta. Enfermedades y flagelo de sarampión, enfermedades ya superadas hace décadas. Entonces uno se pregunta por qué este tipo de enfermedades se vuelven a resurgir de manera masiva. ¿Por qué? Porque los presupuestos para salud, para prevención, buscan otro camino. Los llamados carteles de la toga, el cartel del bastón, el cartel de la hemofilia, ahí se sangra. Está ahora leyendo ahora que veníamos para acá, para este medio de comunicación, encontramos cuántos se perdieron en el cartel de la hemofilia. 175 mil millones de pesos. Eso en salud, en prevención, en solución de los problemas de la salud de los más desprotegidos, de los del CISBEN. ¿En cuánto nos favorece o en cuánto no mejora las condiciones de atención médico-asistencial y en la prevención de enfermedades ya superadas y ya controladas? Entonces, ahí está el problema de fondo. Es decir, la plata está ahí porque nosotros pagamos los impuestos. Nadie compra un detergente o un dentífrico o un cepillo de dientes o cualquier jabón sin que tenga que pagar el impuesto. Y esa plata le entra a las arcas departamentales y a las arcas municipales. Entonces, ¿por qué la plata no se invierte? ¿Por qué tienen que robarse de forma descarada y no pasa nada? Y no pasa nada. Y no pasa nada en muchas ocasiones, señor Ramón, por nosotros como ciudadanos.
Sí, efectivamente encontramos y es lastimero decir que en Colombia seamos conscientes del robo de billones de pesos que deberían ser invertidos en salud, en educación, en saneamiento, en la parte ambiental, una cantidad de cosas. Pero también somos de alguna manera conscientes de que se los están robando, somos conscientes de que tenemos que hacer cambios, somos conscientes de muchas cosas, pero el día de la elección muchos terminan vendiendo por 50, por 100.000 pesos el voto. Y a mí sí me gustaría recordarles a cada uno de los que nos ven y los que van a ver posteriormente, y es: haga usted la división con 100.000 pesos, ¿cuánto sale los días de los 4 años de gobierno de la persona a quien usted le vendió el voto para que llegara ya a robarse no solamente el futuro suyo, sino el futuro de sus hijos? Y no estoy hablando de un futuro de 20 años únicamente, estamos hablando de un futuro inmediato. El índice de desempleo está llevando a la gente al desespero, el tema de la desigualdad, hablamos de equidad y hablamos de una cantidad de cosas que no se están cumpliendo, y no se están cumpliendo simplemente porque los dineros que se deben invertir para eso, y ahorita lo decía el señor Ramón, se están desapareciendo así, ese tema mágico. En Córdoba sabemos y hemos llenado páginas de los medios nacionales, y no justamente porque tenemos hombres y mujeres que son excelentes deportistas, tenemos excelencia en muchísimas cosas en Córdoba, pero llenamos los grandes titulares por corruptos, y no todos los cordobeses somos corruptos. Yo amo ser cordobesa, con mucho orgullo y con frente en alto, soy cordobesa y no hago parte del tema de la corrupción, porque yo creo que sí se pueden hacer cambios trascendentales, y este 27 de octubre está en sus manos, no está en la mano del político, no está en la mano del que le ofreció los 50, los 20, los 30, los 300 o lo que le haya ofrecido. Está en usted decidir por su familia. No puede dejar en manos de unos cuantos la decisión. Por eso este 27 de octubre hay que mañanearle a la democracia, hay que mañanearle al cambio, hay que salir tempranito, ejercer ese derecho como buen ciudadano, y eso sí, regresarnos a casita, porque pues nada vamos a hacer en la calle. Entonces vamos, sufragamos y nos regresamos a casa, pero necesitamos hacer cambio. Usted sigue votando por lo mismo, no podemos esperar, señor Ramón, cambios, o no podemos esperar que pasen cosas diferentes si seguimos haciendo las mismas prácticas. No podemos esperar que hayan cambios en la política si seguimos votando por las mismas casas políticas que nos han gobernado durante años. Usted es libre de votar por el que usted quiera, pero nosotros estamos también en el derecho de recordarle a usted como ciudadano que hay muchísimas opciones. Vote por la que usted quiera, porque aquí tampoco le vamos a decir ahora vote por Pepito, por Juanito, vote por mí, porque yo no estoy aspirando a ninguna curul, ¿verdad? Pero échele coco y échele lápiz en papel. Mire, voy a venderlo por 200, saque cuenta, 365 días por 4, entre 200.000 pesos, y mire a ver si vale la pena venderlo por 200, 400, o darle la oportunidad a personas que puedan hacer cambios, que puedan trabajar por la comunidad. Cuando usted llegue ahí, nosotros le echamos ojo, le vamos a echar ojo, porque aquí estamos diciéndole a la gente que vote a conciencia, que no vende el voto, pero también le estamos diciendo a los que hemos traído a esta mesa de trabajo que nosotros vamos a ser vigilantes, porque resulta que como eso queda ahí grabado, entonces cuando ya tengamos al señor Ramón allá y el señor Ramón en algo, venga acá señor Ramón, vea, usted dijo que iba a trabajar por el tema del desempleo, por la inseguridad, por la corrupción y por la falta de oportunidades, así que venga y ríndanos cuenta. ¿Por qué? Porque es que los políticos no llegan allá porque ellos les da la gana, es porque nosotros les damos la oportunidad, ¿verdad? Entonces, señor Ramón, para que usted sepa. Sí, yo creo que esa es la función principal de los medios de comunicación. Y de todos los ciudadanos. El control político. Señor. Eso es lo que hace falta en el país y en la región y en el departamento. Porque así, a mí me gusta mucho este medio, pues primera vez que vengo y me parece una entrevista fantástica de Sun Informativo porque es diferente. El otro no lo voy a generalizar porque realmente no todo el mundo está en eso. Yo tengo muchos amigos periodistas de Montería, pero algunos se prestan
porque a veces por necesidades económicas que tenemos todos, terminan entregando su autonomía, sus principios. Su ética. Sí, yo creo que ojalá todos los medios pudieran exigirle a todos los candidatos cumplir lo que están diciendo públicamente en sus campañas. Es decir, y no hay más, yo creo que no hay más espacio en el tiempo para que comencemos a solucionar los problemas reales de nuestra sociedad cordobesa y monteriana, de Montelíbano, de San Jorge. Yo tengo una tesis, doña Caris, tengo una tesis. Es que la clase política tradicional está acabando su propia tumba. ¿Por qué? Hombre, porque si siguen persistiendo en esto de hacer politiquería con los recursos públicos, de siguen haciendo contratación y usurpando los recursos del presupuesto nacional, que son los recursos para solucionar los grandes problemas nacionales, va a haber un momento en que la sociedad indiscutiblemente va a reventarse, va a levantarse. Entonces, cuando la sociedad se levanta, allí van a perder el poder. Entonces, ellos no quieren entender que todos estos partidos que ojalá tomen la decisión de cambiar su forma de manejar los recursos y el Estado. Uno ve cosas, pues, lo de la señora esta del Atlántico, doña Aida, y uno dice, ¿esto qué es? Entonces se escandaliza uno. Los niveles de corrupción, eso es una corrupción pero de alto calibre. Eso no es una corrupción por acá, eso es una corrupción de alto calibre, porque lo que esa señora iba a decir, iba a tocar a grandes poderes en Colombia. Entonces, yo hago ese llamado muy fraternal, y yo creo que ojalá ese control político, si salgo elegido, pues mi nombre es Ramón Barrios, nuevamente repito, estoy aspirando por el Polo Democrático Alternativo a la Asamblea Departamental con el número 54 en el Tarretón. Sí, yo creo que lo primero que debe hacer en la posesión de uno es hacer pública nuestra declaración de renta, donde aparezca el patrimonio o lo que uno tiene, o la deuda, lo que sea, lo que uno tiene ahí. No, porque en la declaración de renta aparece todo. O si no está reportada ahí en el usuario de uno en la DIAN. Entonces, que por si acaso alguien le quiera ayudar a pagar. Exactamente, porque sí, que exactamente, si el que no tenga nada que aparezca, o el que tenga algo también que aparezca, porque hay personas que pueden elegirse y pueden tener sus patrimonios ganados de manera honesta, porque que no es cierto. Los deshonestos en Colombia son una absoluta minoría, y los deshonestos y los corruptos en Córdoba son una absoluta minoría. Ayer decíamos en Sahún, la inmensísima mayoría de la ciudadanía sagunense es lo más honesto que hay en el mundo. Los corruptos ahí están. ¿Quiénes son? ¿Quién lo sabe? Pero ya lo hemos identificado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el pueblo va eliminando estos corruptos? En las urnas. Si ya usted lo identificó, ¿para qué va a volver a votar? Ya. Si ya tuvo una mala experiencia, ¿para qué lo va a volver a intentar? Dele la oportunidad a gente buena, a gente nueva. En estos días leí a alguien que si un político te engañó una vez y te vuelve a engañar, ya no es culpa, no es culpa del político, es culpa tuya. Ya, y esa es la realidad. Hay otra tesis que es muy personal también, que yo le he dicho. Ojalá la lista del Consejo del Polo de Montelíbano, ojalá sacáramos, 3, 4, 5, pero con uno solo que saquemos y se comience a aplicar la política del Polo, el respeto a la política del Polo, parte de ese concejal, podemos comenzar a cambiar las costumbres políticas en el Consejo Municipal de Montelíbano. Igualmente, con un diputado a la Asamblea en Córdoba, ojalá mi persona o otro compañero de la coalición que tenemos, logremos elegir uno, y si se aplica a la política del pueblo, en el sentido de cómo se llega a estas corporaciones y qué se debe hacer en estas corporaciones, se comienzan a cambiar las políticas
o el manejo político de estas corporaciones, porque por principio nosotros control político del presupuesto, pero para que se invierta en lo que se necesita fundamentalmente. Ellos lo saben, necesitamos que se cambie la política para poder cambiar el país, para poder cambiar el departamento y para poder cambiar la región del San Jorge. Tenemos muchas riquezas, inmensas riquezas, pero se pierden. Y eso, si se pierden, la gente cada día va a tener menos posibilidades. Hay una cosa que duele mucho. Cuando un niño sufre de desnutrición en los 2 primeros años, es muy difícil que ese niño pueda tener una vida normal. Sí, cuando hay deterioro cognitivo, cuando hay deterioro por desnutrición de órganos fundamentales del cuerpo, ese niño va a tener mínimas posibilidades de ser un niño normal o desarrollar su vida de manera normal. Entonces, eso es muy triste. Si un político que llega pensando en llevarse el presupuesto del departamento, del municipio, hombre, es un político inescrupuloso que no debe ser elegido por las comunidades. La comunidad tarde o temprano tiene que pensar, ojalá en esta oportunidad, en estas elecciones del próximo domingo 27, voten bien. Como dice el senador Enrique Robledo, voten bien. Si siguen votando por los mismos, van a seguir gobernándonos igual. Pero si cambiamos y votamos por otro, es posible que nos gobiernen mejor. Al Polo no le pueden decir corrupto, con lo de Bogotá, con los señores Moreno Rojas, que en nuestro momento nos hicimos nuestra autocrítica y le pedimos perdón al país. Pero el Polo, es decir, con excepción de los Samuel Moreno Rojas, que lo digo públicamente, el Polo nadie lo puede cuestionar por corrupción, ni mucho menos el senador Enrique Robledo. Es decir, denle la oportunidad a este partido para que pueda llegar a dirigir los destinos del departamento, del municipio, ojalá de la nación colombiana, y para ver si sacamos a Colombia del desempleo, de la inseguridad, de la corrupción, de la injusticia, del analfabetismo, de la inseguridad, de la desigualdad, hombre, de todos los males que en una sociedad en este siglo ya deben de haberse superado en Colombia. Que las riquezas no se nos pierdan, nos acabaron todas las riquezas, se nos están llevando todo. Se están llevando todo. Es que uno observa el carbón que se sacan, las toneladas de carbón diario que se saca, y todavía hay carbón en su suelo nuestro. Petróleo y todavía hay petróleo, oro y todavía hay oro. Entonces, lo poquito que queda, hombre, que lo administren otros partidos que no están pensando igual que los que nos han gobernado en los últimos años. Tradicionalmente. ¿Por qué Córdoba debe darle la oportunidad a Ramón Barrios este 27 de octubre? Bueno, porque representa un partido que su experiencia y el conocimiento público y lo que hemos demostrado en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, en algunas alcaldías, en algunos consejos municipales que tenemos presencia a nivel nacional, pues hemos sido un partido que nos hemos comportado con los programas que tenemos en el Polo Democrático Alternativo. Creo que, como lo hemos manifestado públicamente a nivel del desarrollo de esta campaña, queremos llegar allí a combatir esas costumbres politiqueras y corruptas, porque tenemos que hablarlo así. Hay gente que no le gusta, pero yo tengo que decirlo así. Que si el presupuesto no se perdiera, no teníamos por qué estar criticando, lo contrario. Hombre, sí, una administración de X partido político, una administración buena. Mire, los niveles de pobreza con que comenzó, hoy 4 años después, estamos mejorando. No, pero los niveles, los índices de todos los problemas son cada año peores. Entonces, mi objetivo, mi compromiso público en la tarde de hoy de llegar a la Asamblea Departamental es a llegar a hacer una política de control, hacer un manejo en la Asamblea Departamental de control político para que se inviertan bien los recursos que ingresan a las arcas departamentales, para que se pueda generar, ojalá logremos generar una política
de mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, a que podamos mejorar las posibilidades de que el sector privado, tanto regional como departamental, puedan invertir para generar progreso, para generar empleo y se pueda generar riqueza y bienestar que en la sociedad. Combatiremos de manera categórica y pública la corrupción. La combatiremos comprometiendo inclusive nuestra existencia, pero vamos a combatirlo a fondo, porque sin la corrupción, o sea, si logramos controlar la corrupción, es decir, no vamos a solucionar los grandes problemas del departamento y la región del San Jorge, pero sí vamos a comenzar a dar los primeros pasos para superarla. Y cuando comenzamos a dar los primeros pasos para solucionar un problema, es indiscutible que se abre el camino a que en corto o mediano tiempo podamos solucionar los grandes problemas del departamento. ¿Cómo lo consiguen en el tarjetón? Bueno, en el tarjetón se puede marcar el logo del Polo Democrático Alternativo, el símbolo del Polo Democrático Alternativo se marca, y el número 54. Se marca logo del Polo Democrático Alternativo y número 54 en el tarjetón. Es muy fácil. Entonces ya usted sabe, el día 27 de octubre le van a entregar 4 tarjetones. Usted cuando ya votó su concejal, votó su alcalde, votó su, ¿cuál es el otro? Gobernador, y vaya a votar por asamblea, entonces si usted va a votar aquí por el señor Ramón, usted se ubica en el tarjetón Polo Democrático, que todos saben que es una bolita amarilla, y marca el número 54. Si usted desea votar por él, si usted no desea votar por él, ya es decisión suya si marca el 54. Quiero agradecerle por haber estado en esta mesa de trabajo, agradecerle a todos ustedes por estar siempre ahí. Recordarles, no podemos engrosar las filas del abstencionismo, no podemos, no le podemos dar esa oportunidad o negarle la oportunidad mejor a un proceso democrático excelente en el que usted y yo tomemos partidos y tomemos partido del bueno, saliendo a sufragar como buenos ciudadanos, cumplir nuestra responsabilidad este 27 de octubre. Sí, le vamos a seguir recomendando que por favor tempranito usted va, vote y se regresa a casita. ¿Para qué vamos a hacer filas por allá si no tenemos nada que hacer? Mejor regresarse a casa. Si va a votar ya sabe, por el señor Barrio, Polo número 54. No le vamos a decir vote por él, usted es libre. Creemos en la libertad, creemos en el derecho a votar libre y a conciencia, creemos en esa forma o ese pensamiento lógico que tenga usted de que bueno, si ya le dieron plata y la cogió, pues no era la idea, pero si ya se la gastó, no se sienta comprometido a votar por los corruptos, vote por alguien diferente, vote por alguien que pueda marcar un proceso democrático, un proceso administrativo por 4 años de una manera diferente y en beneficio a las comunidades y no en beneficio a las familias o a las casas políticas que tenemos en el departamento. A usted mil gracias, desearle éxitos, gracias. Así como lo hacemos con todo, éxitos para todos ustedes, rogarle a Dios que estas elecciones transcurran en completa paz y que bueno, que este sea una fiesta democrática donde todos nos gocemos sin distingo de raza, de color, de partido, sino que cada quien vaya y ejerza ese derecho. Muchas gracias. A usted. A todos ustedes mil gracias y muchas bendiciones.